¿Cómo estáis? Vale, pues voy a empezar un poco al revés, porque siempre se me olvida, y voy a empezar dando las gracias al DAG y a la Fundación DIDAC y también a los técnicos que me han echado una mano para que funcione aquí todas las cosas. Muchas gracias. Y nada, yo soy David y soy el fundador y el director creativo de este estudio que se llama Through. Y no soy solo yo, somos estas tres personas. Yo soy el del centro, súper enfadado. Y aquí a la izquierda tenemos a Rafa, que lleva unos cuantos años conmigo, y Oli, que lleva un añito. Y somos un equipo de tres, pero hacemos proyectos a veces bastante grandes a nivel de que no estamos solos en el proyecto, ¿no? Es decir, trabajamos con muchos colaboradores que hacen 3D, gente que hace estrategia y gente que hace más la parte de diseño, ¿no? Entonces, siempre decimos que somos tres, más muchos colaboradores de diferentes partes. Y nada, os traigo este pequeño reel para que veáis, esto es un poco un overview de la cantidad de proyectos que hacemos y demás. No voy a hacer una presentación muy centrada en explicaros proyectos uno detrás de otro, porque, bueno, pues un poco hablando con el DAG y demás, pues me explicaron que la gran mayoría de vosotras y de vosotros sois estudiantes. Entonces, lo que he intentado es traer una presentación que tiene un componente didáctico y que explica un poco lo que hacemos en el estudio. Y lo que hacemos en el estudio lo voy a explicar a través de tres proyectos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en el estudio? Lo que hacemos en el estudio es comunicar ideas a través de la animación, es decir, pues hay una idea, hay un resultado gráfico y el diseño gráfico, pues nosotros hacemos lo mismo, pero en vez de diseñar en estático, diseñamos en movimiento. Básicamente hacemos ideas que se mueven, ¿no? Esto es lo que hacemos en el estudio. Y lo que hacemos es esta frase tan pomposa que hay aquí de diseñar comportamientos audiovisuales para marcas, ¿no? Entonces, lo que os voy a explicar en esta presentación es qué es esto de comportamientos audiovisuales. Y para explicároslo voy a utilizar tres proyectos reales del estudio de apoyo, que si quiere funcionar. Ahí está, ¿vale? Ahí, vale. El primero es Lamina One, que tiene que ver también con NFTs y con el metaverso. Seguro que lo explico mucho peor que tú, pero bueno, es de lo que va. El segundo es ETPC, que es una empresa de compra-venta de bicis de ciclismo. Y el tercero también tiene que ver con NFTs, que es Foundation. Y los tres estudios que veis aquí son el resultado de trabajar con estudios de diseño gráfico. Es decir, el primero está hecho con una gente que se llama Santos Diloné, el de en medio con una gente que se llama Manual, que son de San Francisco, y el tercero otra vez es con Santos Diloné. Entonces, lo que ocurre, que es una gran parte de nuestros clientes, son estudios o agencias de diseño gráfico que no saben comunicar en movimiento, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar en equipo, ellos más en la parte gráfica y nosotros en la parte de animación, para desarrollar marcas animadas. Y esto no significa que cojamos identidades gráficas que estén enteras, hechas y cerradas, nos las pasan y las movemos. No. Ese tipo de proyectos no cogemos. Estamos desde fases bastante embrionarias de proyecto donde está todavía la parte de ideación y de estrategia. Y la razón de ello es porque si una marca está pensada está diseñada para no estar en movimiento, que nosotros la animemos es algo porque sí. Entonces, sí que cómo está diseñada, de alguna manera, lo que hace es que se comporte de una manera o de otra en movimiento. Por eso necesitamos estar desde el principio, ¿vale? Entonces, empezando con Lamina One, bueno, así muy resumido, Lamina One es un marketplace donde se pueden comprar y vender NFTs en el metaverso y otras tantas cosas. Es como un lugar en el metaverso donde, aparte de NFTs, también es como hay momentos donde hay pasarelas de moda que ocurren ahí y un poco es un proyecto nuevo de Neil Stephenson, que es la persona que se inventó el metaverso. Y bueno, os dejo un vídeo que explica un poco de qué va esto.
Vale. Entonces, os traigo la presentación, algunos trozos no entera, tal cual se hizo al cliente. Entonces, lo que hicimos fue primero, junto con Santos Diloné, acabamos en este logo, ¿no? Creo que es muy obvio. Es una L, que se le da la vuelta, es un 1, se llama Lamina One. Entonces, acabamos aquí porque lo que le ocurre a esta marca es que es un contenedor donde dentro de ella hay mogollón de contenido. Y lo que no podíamos tener es que la marca estuviese por encima del contenido. Es lo que llamamos un contenedor neutro que hace que el contenido tenga cabida. Y era este gestito tan sencillo como que esta L y este 1 se abren, tenemos una idea de frame y dentro de ello pues, pueden aparecer o pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Y lo que hacemos es explorar hasta dónde llega esto y es lo que os voy a enseñar, ¿vale? Entonces, lo primero que exploramos fue la idea del frame, cómo esta L y este 1 se pueden contraer y expandir para enseñarnos lo que hay dentro de estos dos, ¿no? Entonces, pues aquí pues, veis que algo tan sencillo como que cuando se abre, pues nos abre contenidos, ¿no? Y pues infinito, podemos cambiar el color de fondo, es casi como una plantilla que puede ir mutando y adecuándose de muchos contenidos diferentes, ¿no? Había otra parte del proyecto que era qué ocurre si dejamos de pensar en esta L y en este 1 y los desfragmentamos y jugamos con ellos de manera que se genere un lenguaje de capas, ¿no? De layers. Y empezamos a explorar pues, qué puede pasar con esto que os digo, ¿no? ¿Qué pasa si esta L y este 1 dejan de ser una L y un 1 y son dos formas que pues, nos pueden dar lugar a diferentes posibilidades? Esto es una fase muy exploratoria, ¿vale? ¿Veis? Podemos hacer cosas como estas, como calar contenido y que la intersección de ambas formas pues se genere un lenguaje nuevo, ¿vale? Y luego estaba esta idea del fabric, que esto casi era un mandatory que estaba dentro del briefing, ¿no? Porque Lamina One dicen que son the fabric of the open metaverse, ¿no? Es como que este textil, donde esta trama, esta tela donde ocurre todo lo del metaverso, desde pues, si sabéis algo del metaverso, igual es lo mismo que yo, que es nada, porque nadie sabe de qué va el metaverso, pero ellos hablan de que son como el soporte donde todo eso que dicen que va a ocurrir, ocurrirá, ¿no? Y bueno, fue esto. Es decir, ¿qué pasa si ponemos esta L y este 1 en un textil, ¿no? Y lo hacemos en CGI, haciendo uso de programas de 3D. Y ya os digo que esto es algo como muy pequeñito dentro del proyecto y acabó siendo algo como muy residual que solamente vive en un momento de la web, ¿no? Y luego estaba la tipografía en animación. ¿Y por qué? Y luego veréis que todo esto lo resumo dentro de un esquema que lo explica. Lo que nos ocurría con la tipografía es que como se movía todo, si la tipografía estaba parada, parecía que no era de este proyecto y era de otro. Como que alguien lo hubiera puesto y no la sabes animar, ¿no? Entonces era una necesidad que la tipografía también tuviera una manera de situarse dentro de ese lugar audiovisual, ¿no? Entonces, pues estaba esto, que es que ocurre si cuando esta L y este 1 se abren y se contrae y pues ocurre tipografía en el centro, ¿vale? Y luego estaba la idea de la perspectiva, ¿no? Si pensamos en metaverso nos imaginamos un espacio. Y un espacio es obvio imaginárselo en X, en Y y en Z. Eso es una cosa tridimensional. Entonces lo que hicimos fue explorar cómo el contenido que estaba dentro de Lamina One podía tener un comportamiento tridimensional pues, que remitiese a esta idea del metaverso, ¿no? Y jugábamos pues, simplemente poniendo contenidos y con movimientos dinámicos, pues ya veis que recuerda, pero tampoco nos pusimos a recrear el metaverso porque como no tiene una forma, es simplemente que el contenido coja tridimensionalidad y ya nos recuerda eso. Y llegamos aquí, ¿vale? Y este tipo de cosas son cosas que hacemos mucho en el estudio, que seguramente los que habéis estado en el workshop conmigo a la mañana, pues ya os empieza a sonar un poco esto, ¿no? Lo que hacemos es hacer un toolbox. Es una caja de herramientas de la cual el cliente está de acuerdo y en la cual tiene mucho sentido para la marca. Entonces, solo diseñamos con lo que hay aquí. Y lo que hacemos es jerarquizar y entender cuál es el concepto creativo y qué cosas son formales y no beben de una idea, ¿no? Es decir, si pensamos en el concepto de esto, nos quedamos con uno, que era la idea del frame. Es esta L y este 1 que se abren y ocurren cosas ahí adentro. Es la marca que se abre y nos enseña qué hay dentro del metaverso. Eso es una idea, es un concepto que se puede explicar con palabras y tiene que ver con la marca. Y luego tenemos aquí abajo lo que son recursos de animación complementarios, ¿no? Es decir, la idea de las capas tampoco tiene mucha idea. La idea del fabric tampoco. La idea de la perspectiva creo que es muy obvio, pero puede ser del metaverso como puede ser de meta.
Es decir, tampoco es como muy propio de la marca. Y la idea de la tipografía en movimiento. Entonces, lo que hacemos con todo esto es diseñar todas las piezas. Y no significa que tengamos que poner todos los recursos dentro de cada animación, sino que dependiendo de las necesidades comunicativas de cada pieza, bien sea por el contenido que tiene o al público al que queramos llegar, pues utilizamos 1, 2, 3, 4 o 5, que nunca, ¿vale? Y lo que vais a ver ahora son algunas de las piezas finales que acabaron. Ahí van. Entonces tenemos el logo, que es lo que ya habéis visto, ¿no? Que es esta L y este 1, y mediante la tipografía en movimiento, pues lo que hace es revelarse lo que tenemos aquí. Y luego, pues, algunas piezas, como veis, que es qué pasa si combinamos esta idea de la L y el 1 con perspectiva y tenemos la tipografía que se abre, se puede contraer, se puede expandir, y lo interesante de esto es que podemos escribir lo que queramos y podemos poner el contenido que queramos, volviendo a lo que os decía de que es una marca que está al servicio del contenido y no al revés, ¿no? Estos momentos que tienen una pinta más editorial, manteniendo los márgenes. O este otro. ¿Veis? Aquí lo que es la idea de los layers, pero con 3D. Entonces se genera como la mancha interior donde está el contenido. Y nos gusta hacer este tipo de slide porque aquí es cuando vemos que, ostras, yo digo, es la misma marca, pero no es lo mismo todo el rato. Y es lo que encontramos interesante, por eso lo que hacemos es hacer una caja de herramientas mediante la cual animar, que es el slide que habéis visto antes, que nos llevan a estos terrenos, ¿no? Que podemos hacer un montón de cosas, porque tenemos diferentes momentos donde atacarle a la marca. No simplemente hay una cosa y se mueve de una manera. Y esto es una pieza que es un poco mezclar todo lo que habéis visto. Otra pieza, veis, aquí en este caso era un caso un poco especial, donde la L y el 1 pues, se podían escalar y se podían contraer y nos iban enseñando pues, contenidos que hay dentro, pero volviendo, es lo mismo de todo el rato, pero va cambiando. Y también es un poco entender la marca para la cual diseñamos. Es decir, es una marca donde nos podemos permitir ciertas licencias, no tiene que ser todo el rato igual. Es una marca no de hoy, de mañana. Entonces, la manera en la que consumimos información ya es lo del Coca-Cola, logotipo arriba a la izquierda o a la derecha y abajo no se puede. Para una marca como esta se acabó. ¿Vale? Entonces, nos podemos permitir ser un poco flexibles. Y esto es un lower third, que creo que es el único lower third del estudio donde sale el logotipo. Es una cosa que jamás pasa, pero aquí es que tenía que ser. Era blanco y en botella. Esta es la persona, este es el creador del metaverso. Vale, y luego esto son cosas que pasan en el proyecto, ¿no? Es decir, mueve el logotipo, eso muere moviendo el logotipo, pero si piensas en cómo se tiene que mover la marca, acaba en que casi la web es una consecuencia de cómo se ha animado la marca, ¿no? Que es, en vez de hacemos el print y luego animamos, no, pensemos cómo se anima la marca y luego veamos qué se puede extraer de ahí y hacerlo para la web. Y si encima, cuando diseñamos la marca en movimiento, pensamos en cosas que se pueden extrapolar a otras piezas, pues ocurre esto, ¿no? Que cuando hacemos scroll, pues hay elementos en 3D que están accionados por el scroll de la web, tenemos esta L y este 1, aquí es el único momento donde vivió el Fabric, no está en más sitios. ¿Vale? Y luego, que luego os explicaré más de esto, lo que hacemos mucho en el estudio es darle al cliente cosas que pueda utilizar, o sea, plantillas. Y en este caso aquí veis 5 plantillas que se plantearon para el cliente donde pues, les dábamos un after que era en plan, escribe aquí, decide qué color aquí, cambia contenido aquí, render, ya está. ¿Vale? Preparamos todo para que el cliente pueda utilizarlo. O sea, que tiene pues, 5 plantillas. Por ejemplo, esta, la del centro, es muy marca, porque es solamente las formas y copy. Esta de la izquierda es muy poco marca, es más contenido, porque está simplemente la tipografía animada por encima del contenido, ¿no? Entonces, no es hacer plantillas diferentes, sino es pensar plantillas que puedan funcionar para diferentes tipologías de comunicación, ¿no? Ahora quiero gritar más en marca, la del centro. Ahora quiero gritar más en contenido, la de la izquierda. Y le das al cliente algo que pueda utilizar y que le sea útil, ¿no? Y ya está, hasta aquí, este proyecto. Vale, el siguiente es más sencillo de explicar a nivel de idea. Esto es de Press Closet y es una gente que vende bicicletas de segunda mano por internet, pero no son bicicletas normales, son bicicletas muy caras, ¿vale? Tremendamente caras. O sea,
Entonces, lo que hace esta gente es coger una bicicleta de barbaridades como de 15.000 euros y te la vende por 12.000. ¿Vale? Porque pues, igual la ha utilizado un pro, se ha utilizado muy poquito, entonces tienen un montón de ingenieros que la dejan fina, la dejan perfecta y pues la compras un poquito más barata, casi como de kilómetro cero. ¿Vale? Y tienen este nombre que se llama The Pro's Closet, esto no es cosa nuestra, ¿vale? Se llaman así. Y esto es una colaboración con un estudio de San Francisco que se llama Manual, que fueron los que diseñaron Strava y demás, y vienen a nosotros en plan de, hey, queremos hacer una marca con esta gente, tenemos muchas ideas a nivel gráfico, pero esta gente pues, tiene un canal de YouTube que es potentísimo porque explican cómo te montas la bici en casa, que tiene un montón de comunicación y necesitamos que esta marca se mueva de alguna manera, ¿no? Entonces, esto fue el briefing, nos pusimos a currar con ellos, nos pasaron un Figma con todas las piezas finales y les dijimos que hasta luego, que así no, y les cambiamos todo y ahora se ha vuelto un cliente habitual, son majísimos. Y lo que hicimos fue esto, es pensar cómo se puede mover la marca desde un punto de vista muy sencillo, porque no es tan sesudo como Lamina One, es muy sencillo. Compran bicis usadas, las ponen bien y te las venden. Ya está, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue no fijarnos en ellos, sino fijarnos en para quién venden y cómo se comporta esa gente a la que venden, ¿no? Es decir, son ciclistas. Y lo que hicimos fue buscar movimientos que están dentro del mundo del ciclismo y representarlos en movimiento. Pues a la izquierda veis esta idea de la cadena, ¿no? De la repetición. Tiene un punto como de cadena de bici, ¿no? Si hacemos un close-up en la cadena, pues tiene este puntito. Luego en el centro pues los movimientos eran muy enérgicos e intentábamos simular la idea de la pedalada, ¿no? Que los movimientos en este proyecto pues tengan caña, porque es un punto de ciclismo donde se supone que pues, quieres ir a tope. Y luego la idea de la tipografía en el trazado, para volver hablando de la cadena y de cómo esto podía estar en la idea de la rueda. Y aquí veis, aquí abajo, si lo veis por las sillas, si lo veis, es el logotipo y es como funcionaba, ¿vale? Y era así de sencillo, ¿vale? Y luego lo que hicimos fue, bueno, esto es su eslogan, que dicen que las bicis están hechas para ser usadas, ¿vale? Y aquí veis un poco cómo se comporta todo. Es esta idea de que tiene un movimiento como continuo, el logotipo se anima con la idea de la cadena, la tipografía tiene un punto también cadena y nos remite a ese punto como enérgico que va mucho con la marca. Y pues alguna pieza, donde veis se combina pues, desde contenido. Y teníamos esta idea de, pues, como de bloques, donde pues, lo mismo ellos podían luego cambiar el contenido dentro de cada parte. ¿No? Hay energía, tiene que ver con el ciclismo, tenemos esta especie de ilustraciones con el eslogan que nos remiten pues, al piñón y a la cadena. Uy, vale. Y aquí dos piezas más, donde veis pues, que podemos ir desde copy a foto o desde foto a copy. Hay muchas posibilidades. ¿Vale? Y es lo que os decía antes. Y era cómo hacemos que todas las piezas, que no son muy bonitas, porque son más informativas, hay una pizca de cómo se mueve el sistema. Y no sean simplemente bloques que aparecen, ¿no? Si vamos atrás y vemos, ahora va a salir aquí abajo, el lower third, lo que hacíamos era una plantilla que estaba programada de manera que siempre el nombre estaba repetido. Y cuando sale, el nombre sale duplicado y remite a la idea de la cadena, ¿no? Si os fijáis. Y esto pues, se repiten pues, una serie de piezas. Y todo esto es editable porque al final lo que tienen es, esta persona te explica cómo ir y no ir en bici, te llega la bici desmontada a casa y te la tienes que montar tú, y como vale un dineral, pues la tienes que montar bien, y tienen una comunicación súper potente en YouTube donde explican cómo montar las bicis y qué hacer y qué no hacer. Y estas son algunas plantillas para post, para Instagram, donde veis que son plantillas, lo digo así porque cambiamos el contenido, cambiamos el color y tenemos lo mismo pero diferente, que creemos que esto es algo muy importante para una marca para generar consistencia, ¿no? Y más plantillas, veis, desde 1.1 hasta 9.16 y menos el texto en trazado de Connecting Riders with Sellers, todo lo demás es editable y se puede cambiar tanto el color como el contenido. Y esto es un poco un overview donde se ve pues, cómo funciona todo el sistema, ¿no? Y de hacer cosas diferentes, de no ser aburrido, pero de que todo se mueva con las mismas dinámicas de animación, que no hay movimientos suaves, es como bastante fuertote todo y tiene un momento como de caída, ¿no? Dejo de rodar una rueda y hasta que no para es poquito a poco. Nos recuerdan un poco a las dinámicas de físicas que vimos en el día a día que tienen que ver con el ciclismo. Vale, y el tercer proyecto para explicar esta parte de qué es un comportamiento audiovisual viene para esta gente y
Y esto es un caso donde nosotros lo hacemos al revés. Y lo hacemos siempre que hacemos un proyecto para publicidad. Es decir, nosotros no tenemos ni idea de hacer publi, lo siento. Entonces lo que hacemos son proyectos de diseño gráfico dentro de publicidad, que pues está bastante mejor. Entonces lo que ocurrió es que nos pedían una campaña, ¿vale? Nos pedían una campaña para Foundation, que Foundation, a ver si lo explico más, si lo explico bien, que seguro que tú sabes más que yo, ¿vale? Es un marketplace donde se puede comprar y vender NFTs, entonces la marca ya está hecha, está todo diseñado, hay una manera tipográfica de ser, no hay un comportamiento audiovisual porque les interesa más explicar cosas en campañas que son productos añadidos a su web que en hablar desde la marca, ¿no? Entonces, en este caso, tenían dos campañas. Una era Drops y otra era Worlds. Cuando digo campañas, se relacionan con productos dentro de su web, ¿no? El primero de ellos era Drops. Y era esta idea, pues, obvio, ¿no? La idea del dado, como que lo tiras, y pues acabamos llegando a este resultado. Y un poco para explicaros de qué va esto, yo pues, tengo mi cartera de NFTs, entonces si un usuario me quiere comprar a mí NFTs, pues hay una opción que compra este, y si escoges 4, pues pagas los 4. Pero había una opción donde había un randomizado, donde tú pagabas un paquete de 10 y te tocaban 10 al azar, que era esto, bajabas en precio y igual te tocaba uno gordo por un precio que no tocaba. Era un poco hacer la cosa que tuviera un puntito más de, que no fuera tanto de selecciono este y compro el que toca, ¿no? Entonces, acabamos haciendo esto, que era lo más obvio, que vivía dentro del logotipo, pero al final nos pedía una campaña y había que hacer un vídeo largo, y había que contar una historia. Entonces, lo que hicimos fue buscar interacciones que el usuario tiene dentro de la propia web de Foundation y dentro de este producto para luego llevarnos estos microcomportamientos audiovisuales, los llamamos gestos en el estudio porque tampoco hablamos de marca aquí, estos gestos audiovisuales a lo que es todo el vídeo, ¿no? Entonces, hay un momento de stack porque veías como todos los que habían, todos los NFTs que habían, Suffer porque era un punto randomizado, Cluster porque habían como agrupaciones de NFTs dependiendo de la temática. Entonces, analizando un poco las tres cosas que tenían, pues llegamos a esto para hacer una serie de 3 vídeos. Os voy a poner uno, porque si no es larguísimo, y veréis que no es tal cual esto, pero bebemos de estos 3 gestos para desarrollar un vídeo completo. Vale. Y habían 3, como os he dicho, los voy a poner sin audio, son estos, hemos visto uno. Al final era cómo contar la idea de Big Collections, de Reveal y de Packs a través de estos pequeños gestos de animación y que no sea todo el rato lo mismo, ¿no? Porque hablamos de vídeos que tienen 1 minuto y pico. O sea, hablamos de que esto es publi, de que no es una marca que siempre caja izquierda y me muevo de arriba a abajo. Aquí sería un coñazo hacer esto, ¿vale? Entonces, lo que buscábamos era pues, que fuera un poco más rico. Vale. Y de la misma manera, el proyecto era Drops, fantástico, acabamos el proyecto, entregamos, deadline, fantástico, ok, mail del día siguiente. Vamos a hacer otra campaña que se llama World, si nos ha encantado lo que habéis hecho. ¿Qué podéis hacer? Es jodido esto cuando te llega el mail al día siguiente. Entonces se nos tenía que ocurrir algo diferente, pero dentro de la misma línea, ¿no? Ellos querían seguir con la idea del cubo porque les encantaba el cubo, pero les decíamos Worlds y cubo. ¿No? Es esta cosa de, si no lo entiendes tú, yo tampoco y tu público menos. Okay. Entonces, lo que buscamos fue en hacer una idea mucho más sencilla, ¿no? Hablaban de pequeños mundos que se generaban pues, con agrupaciones de NFTs, ¿no? Está el mundo del 3D, el mundo de, yo qué sé, de la fotografía, ¿no? Está organizado así. Entonces, dijimos, hey, ¿por qué no hacemos mundos con los propios NFTs? Entonces, lo que hicimos fue un trabajo bastante peliagudo, porque es gente que no cede muchas cosas, y nos dejaron utilizar algunos NFTs dentro de estas esferas, ¿vale? Entonces, lo que veis aquí es simplemente, lo digo a nivel técnico, esto está hecho con Cinema 4D, entonces, en el canal de la extrusión, subes la luminancia y se extruye, ¿no? Y son como mundos que viven.
Y pues lo que hacíamos era poner diferentes NFTs y tenía este punto punchy porque, como veis, la música es bastante cañera porque hay un gran productor detrás de esta marca y había una parte de que se tenía que utilizar su música y era parte de la campaña, ¿no? O sea, tener un punto de gancho con el audio que tiene. Y es esto lo que os digo. Era pues curar los NFTs que funcionaban bien con esta idea de la extrusión y pues tener este kick, ¿no? Como este pulso de la canción que funcionaba y esto pues, nos dio pie a hacer lo mismo. Tres vídeos para Words y os dejo uno de ellos. Vale, y era, o sea, lo que nos encontramos en el proceso era más, si tú coges un NFT y lo metes en una esfera y haces que haga así, te quedas con esto y no te quedas con nada más, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue pensar qué pasa si miramos un mundo en sí, qué pasa si miramos un mundo desde dentro, y la conclusión en la que llegamos era que a esta campaña que pendía de la otra le hacía falta para diferenciarse un punto de tridimensionalidad que hablaba de alguna manera pues, de lo que ocurre en un mundo, ¿no? Entonces, habían tres vídeos, Creators y Collectors, y aquí veis un poco que mantienen las intros los tres iguales, pero luego cambian. ¿Veis? Estás mirando desde dentro de un mundo, hay pequeñas orbitaciones, creators, y teniendo como estas esferas que son como un clúster pues de diferentes NFTs. Habían partes que eran súper técnicas y, bueno, lo típico. Queremos explicar esto y lo otro, y pues, si lo entiendes tú. O sea, y al final lo que hicimos fue rebajar la cantidad de lo que querían explicar en un vídeo y decirles, hey, ¿quieres explicar esto tan denso? Ponlo en un texto en tu web. Porque al final es la manera en la que el público que sea capaz de entenderlo, si lo lee, ok, pero en un vídeo no lo van a pillar. Es decir, no somos Steven Spielberg, no van a venir a ver esto con palomitas. Tiene que ser rápido. ¿Vale? Y hasta aquí los tres proyectos para explicaros qué son comportamientos audiovisuales. Luego me imagino que habrán preguntas, si tenéis, os respondo si me las sé. ¿Vale? Entonces, también, esa parte que os he traído, que es algo que hacemos en el estudio, porque creemos que tiene mucho sentido, y me explico. Hay un montón de diseñadores gráficos ahí fuera. Entonces, si les das un manual de marca, de una marca, y les dices lo que puedes y no puedes hacer, lo saben interpretar. Pero hay muy pocos motion designers, muy pocos. Vaya, qué triste. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que, por experiencia, si hacemos manuales de marca animados, cuando los damos y explicamos qué se puede y no se puede hacer, hacen todo lo que no se puede hacer y no hacen todo lo que se puede hacer. ¿Vale? Entonces, eso es un problema y patalear no tiene sentido. Entonces, lo que hemos acabado haciendo son templates. Ya está. Entonces no hay manera de que te salgas de ahí. Y lo que hacemos es darle al cliente un archivo de After con un tutorial, a veces un PDF paso por paso, a veces es un tutorial grabado y a veces hay formación si es muy extenso y joder, funciona súper bien. Hay un proyecto que no os lo he querido traer porque es larguísimo, pero hemos estado como un año trabajando con Netflix y hemos hecho como 150 plantillas con Netflix, donde el equipo de Netflix entra, cambia el título, cambia el color del stream y pone un contenido diferente y pueden hacer todo, ¿vale? Está toda la marca. Y creemos que hay mucho potencial aquí y se mantiene la marca súper fidel porque no se pueden salir de ahí. Entonces os traigo plantillas para que veáis los tres proyectos que hemos visto, cómo se comportan. Pues lo que he hecho es alimentarlas con diferentes contenidos. Entonces esto digamos que es una plantilla, aquí veis un contenido y si le ponemos varios, pues se mueve igual, pero el contenido dentro cambia y la información la podemos cambiar. ¿Vale? Y esto para clientes es tremendamente útil y para nosotros también, porque lo que hemos hecho no se va al garete y se mantiene igual. Y lo mismo para TPC. Para TPC había un montón de plantillas y esta, y bueno, habían en 9.16 y en 1.1, pues 1, 2, 3, 4, 5, mogollón. En fin. Vale. Y también veis un poco cómo, esto es una simulación de cómo funciona. Coges el template, escribes lo que tú quieres. Bueno, no os voy a contar lo que veis. Pones el color,
tiras el contenido y la testeas para ver si funciona bien y si estás OK. Y lo mismo para drops y words. Para words no había plantillas porque, bueno, words lo hicimos en una semana, era un timing de locura, les encantó y tuvimos que hacer 3 vídeos, una locura, entonces no se podía hacer plantillas. Pero para drops sí, y teníamos unas plantillas que funcionaban en 1.1 y otras en 9.16, pues que básicamente ponían pues, cuándo salen los NFTs de X artista y pues, eran muy sencillas. Era a nivel, se podía cambiar el color principal y el de debajo y luego el contenido que colocabas. Uy, vale. OK, y ahora traigo la nota disonante, ¿vale? ¿Y por qué os traigo esto? Porque va a parecer que tenemos una fórmula en el estudio. No hacemos, o sea, lo único común en nuestros proyectos es el tiempo. Siempre tenemos el mismo tiempo para hacerlo, que son 8 horas al día. O eso intentamos, ¿vale? Entonces, lo que os traigo es un proyecto que entre otros, tienen unas maneras diferentes de hacer de lo que habéis visto, no es tan metódico, ¿no? Entonces, esto es un proyecto para posiblemente una de mis mejores amigas que está como una regadera, y muy bien, pero yo también, porque está como una regadera en cuanto a lo que hace en su trabajo, ¿vale? Y básicamente el briefing es, David, haz lo que quieras, que no sé si sabéis, pero eso es lo peor que le pueden decir a un diseñador. Y hasta aquí. Esto es Mónica Rikic y que si no la conocéis os recomiendo que os metáis a mirar. Ella lo que hace es arte a través de... Es esta personita. Y lo que hace es arte a través de nuevas tecnologías. Y tiene una manera de entender el arte muy punky. Ella ha hecho historia del arte y luego hizo un máster de nuevas tecnologías y demás. Entonces, tiene esta cosa de democratizar el arte, ¿no? No sé si os pasa, pero en un museo de arte contemporáneo o te coges el folleto o no te enteras de nada, ¿no? Y un museo de arte contemporáneo, si entra un crío, pues ni con el folleto, ¿no? Entonces, lo que hace es intentar acercar la experiencia de entender una obra de arte y lo que suscita en ti a través de obras de arte que son para todo el mundo y utiliza la tecnología para ello. Y pues tiene cosas con Arduinos que tienen un componente así, hace muchas instalaciones para niños, estos robots que, bueno, se cuestionan su propia existencia y es como en contra de la inteligencia artificial y este tipo de cosas. Hace una obra que es bastante sesuda, pero a la vez es como muy para todos los públicos. Bueno, esto es lo que es Mónica, haz lo que quieras, pues el briefing es bastante complicado, ¿no? Entonces, de darle vueltas y darle vueltas, este proyecto tiene más de 3 años, porque lo vas aparcando, lo vas retomando, lo vas aparcando, y es un proyecto donde mi único objetivo es que no fuera rentable, ¿vale? Os lo tengo que decir. Quería hacer un monstruo con el poco precio que había y quería hacer algo que de verdad tuviera sentido con lo que hace ella y fuera una aportación para el mundo del diseño gráfico, ¿no? Entonces, me quedé con esto, ¿vale? Después de darle muchas vueltas, me quedé con que decía, hostia, Mónica, tú lo que haces lo haces todo con esto. O sea, esto es la base de todo lo que tú haces, ¿no? Si voy a hacer un Arduino, pues lo monto encima de esto. Si voy a hacer una pantalla que cuando tiene un sensor, tal, lo monto encima de esto. O sea, las placas bases es su papel en blanco. Es con lo que boceta todas sus obras. Y tiene una manera de ser. Es decir, los trazos aquí siempre van a 45, a 180 y a 90. Y entonces, pues dijimos, vale, si esto es con lo que tú cuentas las cosas y es así, ¿qué pasa si hacemos una tipo que tenga esta pinta? Porque con la tipo puedes contar lo que tú quieras. Es casi como una herramienta, es como una herramienta para llenar ese lienzo en blanco, ¿no? Hicimos una tipo, ¿vale? Hicimos una tipo y... Pues ahí veis, tiene cuatro pesos y luego empiezas a mezclar el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3, el 2 con el 4. 3 años de proyecto, ¿vale? Y la peculiaridad de esta tipografía es que haces el 1, el 2 y el 3 y el 4 y es todo fantástico, pero cuando haces el 1 y el 2, el trazo del 1 cae encima del 2 y tienes que cambiar el peso 1. Y luego el 2. Y luego cuando combinas el 1, el 2, el 3, el 4, hay cosas, o sea, es un rompecabezas en sí, porque tienes que hacer que los trazos no coincidan encima, que sean siempre a 180, a 90 y a 45, y es una cosa que no os recomiendo hacer, ¿vale? Pero yo la hice. Y esto es un poco lo que fundamenta todo el proyecto, todo es tipografía. Y luego hay una parte que decís, vale, ¿y por qué la mueves? Ok, entonces hay como algo en el trabajo de Mónica que pues hace 5 años estaba muy con los Arduinos y ahora está súper a tope con la inteligencia artificial, le está haciendo una tesis doctoral porque dice, hey, ¿qué va a venir esto?
me lo estudio, lo pillo y hago algo con ello. O sea, tiene una idea de adaptación constante, Mónica. Entonces, lo que buscábamos era una tipografía que morfee de un peso a otro, porque es una tipografía como que está viva, va buscando diferentes momentos para no ser siempre igual, que está un poco en el ADN de Mónica, ¿no? Y aquí veis un poco cómo funciona. Va del peso 1 al peso 4. Que a mí, sinceramente, el peso 4, no sé si sabe, hay una tipografía que es el pixacao, que es como de graffiti, que tiene un punto pixacao que es bastante rarita. Y tiene un punto muy chip todo, porque básicamente lo hemos hecho como se sueldan los chips, ¿no? Y estas son algunas piezas para que veáis cómo funciona el sistema. A nivel de animaciones, la tipo se mueve y se acabó, no hay más cosas, porque creíamos que poner más cosas era decorar, y es algo que no tiene sentido porque va en contra de la idea siempre decorar. Y va por encima, ¿no? Entonces es tipografía que se escribe y el contenido entra por corte. A veces la tipo no se mueve y no pasa nada, porque también funciona en estático, se puede escribir con ella, está programada. Esto es una obra de Mónica, pues está al revés. Y este es un pequeño reel donde veis cómo funciona la tipografía en peso pequeño, en peso grande, en outline, destrozándola, que son cosas que nos encantan. Y está esto que es una herramienta que la hicimos dentro de After con un plugin que básicamente tú lo que haces es animar cada carácter y luego mediante este plugin lo que puedes es escribir y te pone cada carácter en línea, puedes decidir el tracking, la interlínea. Y le dijimos a Mónica, hey, ¿tienes una herramienta para utilizar? No la he utilizado jamás. Pero está, si la queréis usar, se puede usar, ¿vale? Entonces, porque ella es artista, y los artistas no les puedes decir lo que tienen que hacer. Ya lo hemos aprendido. Lo que hizo Mónica es coger esto, que era una herramienta maravillosa, y no nos hizo caso, y lo hizo a su manera. Entonces, hizo esta web que básicamente lo que hace es, cuando haces mouse over por encima de los caracteres, van cambiando de manera randomizada por encima de cada carácter, nunca es el mismo, ¿vale? Que es un poco lo nuestro, pero hecho por ella, porque como es artista, lo tiene que hacer ella. ¿Vale? Y bueno, es algo que lo comentaba en el workshop esta mañana y es algo que hacemos en el estudio y os invito, si estáis estudiando, a que os planteéis cosas, ¿no? Es decir, ya me duele, ¿eh? Yo vengo del editorial y del branding, pero yo hace años que no leo muchos periódicos en estático, nos enfrentamos a todo en pantallas, entonces para mí el proceso de pensar en estático y luego pensar en movimiento es un poco al revés de cómo vivimos, ¿no? Entonces para mí tiene mucho sentido plantear proyectos que sean nativos digitales y luego vemos cómo esto se transporta al print, ¿vale? Entonces esto es una consecuencia de cómo es la marca. Entonces acabamos haciendo muchos caracteres en movimiento porque le hacía falta y luego la tarjeta, pues básicamente lo que hacemos es que, si os fijáis, pues a ver, la C es diferente, bueno, tenemos un montón de caracteres, ¿no? Era básicamente esto. Y estos son stories, pues, que lo que hacen es tener un título y se carga toda la tipografía que remite un poco al código, que nos habla pues, de los diferentes pesos. Ya está. Salva la conoce, compartimos amistad de Mónica y luego hicimos esto y esto ya es for fun y lo digo desde aquí, ¿no? Y es básicamente qué pasa si cogemos una tipo que hemos hecho nosotros y la destrozamos y le ponemos efectos pues que sean mega bizarros. Si me preguntáis por qué, no os voy a contar una historia, esto es porque nos apetecía, ¿vale? Y pues exploraciones como esta y exploraciones como esta en After, pues que todo cambia como de perspectiva y tiene un punto mega contemporáneo y mega loco que pues va bastante con ella y con nosotros también. Y creo que hasta aquí, Mónica. Hasta aquí, Mónica. Vale. Y esto, a modo de cierre, os traigo lo que hacemos en el estudio cada viernes. Los viernes por la mañana no trabajamos. O sea, a ver, los viernes por la mañana no trabajamos para clientes. Cerramos el mail, yo intento no responder el teléfono, aunque a veces es difícil porque soy yo el que lo responde, y hacemos esta cosa que es el lab, es el laboratorio. Y tiene algunas normas. Una de ellas es que tanto Oli como Rafa a mí no me hacen caso porque yo no tengo voz ni voto, hacen lo que les da la gana, siempre y cuando tenga que ver con el diseño. Es decir, por ejemplo, Oli estuvo una mañana entera viendo charlas de un festival y cogió apuntes y luego nos lo contó. Okay. Rafa estuvo una mañana entera leyendo Wikipedia de
movidas de matemáticas de Voronoi y cómo, yo qué sé, y nos lo contó. Fantástico, aprendimos cosas y Rafa también. Yo hubo una mañana que estuve peleándome con un software que me fascina y que odio cada vez que entro, que es Toast Design, es decir, es súper libre, ¿vale? Es súper libre. ¿Y por qué hacemos esto? Porque yo pienso que si no nos culturizamos a nivel audiovisual, luego caemos en hacer siempre lo mismo en todos los proyectos. Y esto no lo hacemos para decir, hey, hemos explorado esta técnica y luego la metemos con embudo en este proyecto. No. Lo hacemos porque si exploramos en cosas que nunca nos llegarían con un cliente, no vamos a aprenderla. Entonces, si nos culturizamos, luego cuando estamos en la fase de ideación de un proyecto, digamos que nos ocurren cosas que son mejores, que no se nos ocurrirían si no hubiéramos hecho esto, ¿vale? Es un poco la razón. Y aparte que nos lo pasamos muy bien y es viernes y ya está, ¿vale? Y os traigo esto. Empezó como una cosa de lo pondremos en el Instagram y haremos algún post y está acabando siendo, pues está siendo un monstruito bastante grande. Vamos a hacer una web donde vamos a explicar cómo hemos hecho cada cosa, donde explicar el proceso y donde pues, podéis entrar y pues, leeros cada cosa y lo explicaremos. Os traigo alguna selección, ¿vale? Este tiene tiempo, esto está hecho con Toast Designer, que es un software que es de animación a tiempo real, entre otras cosas. Y básicamente pues, lo que hice fue unos controladores que pues, crop, repetitions, color, walls y weirdo, que es lo rarito que es. Y pues era esto. ¿Y por qué? Pues porque me apetecía probar esto. Y aprendí mogollón de aquí, porque tuve que leer un montón de cosas que no tenía ni idea. De hecho, copié trozos de código que no tengo ni idea de lo que significan, pero hicieron que esto funcione. Escribí en foros, me respondieron, cosas que no entendí, copié y pegué y funcionó. Y creo que es parte de los procesos, ¿vale? Luego esto que es intentar hacer cosas de 3D dentro de After. Aquí no hay 3D, entonces básicamente lo que es esto es un HDRI, que es como una pelota, que es como si fuera un mundo, y le pones una textura de este bosque, lo escondes, y luego pones tres cubos, tres, que son totalmente espejo y te reflejan lo otro. Y podemos encontrar cosas de 3D dentro de After. Esto es una cosa que tendría que venir Oli para explicároslo, porque Oli es la persona que hace código en el estudio. Y bueno, estamos haciendo una herramienta que hace esto y la pondremos pública, que básicamente tú lo que haces es tirarle pues, cualquier texto o imagen y el mouse pues, lo hace interactivo y ahora estamos metiendo vídeo, le puedes tirar como un input un vídeo, sale y hace cosas a tiempo real. Y está en una web. ¿Vale? Lo está haciendo Oli, lleva 12 viernes haciendo esto. Hoy 13. ¿Vale? Y saldrá. Este soy yo con Touch. No sé si tocáis este programa, pues bastante... Es muy complicado, por lo menos para mí. Es un programa de nodos y básicamente esto es un escaneo con una aplicación del móvil de mi casa de mis padres en el pueblo, ¿vale? Y esto lo que hace es convertirte ese escaneo 3D en algo donde yo puedo navegar por dentro de él. Entonces es como si escanean 3D todo y lo crean partículas. Es una técnica que se llama Point Cloud. Y pues siempre había querido saber cómo se hacía, no tenía ni idea, lo probé y hasta aquí. Y seguramente si entro a Touch ya no me acordaré de lo que he hecho, pero bueno, aprendes mucho en el proceso de todo esto. Y bueno, se queda un poco así. O sea, no buscamos cosas que se queden súper acabadas, súper perfectas, es un lab. Y yo aquí le haría 1000 cosas. La primera es no escanear el porche de mi casa porque es feo, ¿no? Pero nos da igual, es explorar qué podemos... O sea, no pensar en lo que sale, sino pensar en todo lo que aprendemos entre tanto, ¿no? Esto es Rafa simplemente cogiendo un plano en After con tipo animada y lo vas rotando en 3D. Tienes como este clúster de cosas animadas, que es bastante gustosito. Y esto es Rafa también intentando pues, poner expresiones en un trazado tipográfico y se generan esta especie de texturas tipográficas que nos parecían como muy interesantes y bastante rotas. Bueno, esto es el capítulo, podría estar una charla entera hablando de inteligencia artificial, pues somos unos fricazos, que para qué. Y lo que hicimos aquí fue darle de input, esto está hecho no es con Midjourney, es con Stable Diffusion corriendo en un ordenador local, o sea que sí que es nuestro, porque lo hemos hecho nosotros. Y lo que hacemos es darle de input una tipografía de la A a la Z y le decimos que la redibuje en base a una helvética, o sea, que mantiene el trazado y le damos diferentes inputs de plantas. Y aquí la fuerza es mayor y aquí la fuerza es menor, ¿veis? Entonces aquí es menos fidel a la letra y más fidel a la letra. Y bueno, de inteligencia artificial tenemos mogollón de exploraciones, pero buscamos la inteligencia artificial en cosas un poco
especiales, ¿sabes? No en poner George Bush con cabeza de perro. Estas cosas como que no, ¿sabes? O sea, intentamos darle una vuelta y darle inputs. O, por ejemplo, esto, que a mí me flipa el 3D a este nivel, y yo no sé hacer esto. Y esto es, o sea, es un nivelazo de 3D, pero si prompteo y en vez de decirle, hazme una cosa de 3D súper guay que brille, le digo no. Hazme una cosa de 3D, que esté hecha en Cinema 4D, que utilice el motor de render de Octane. Quiero que o sea, le hablas como si tú le hablaras a un proveedor de 3D. Entonces, lo que hace es, sabe cómo es un programa de 3D. Entonces, lo que hace es renderizar con lo que tú le dices. Entonces, digamos que es como hacer 3D, pero hablándole al software. Y bueno, se consiguen estas cosas que a mí... Esto tenemos uno impreso en súper grande y es pues, una fantasía. Y luego este proyecto, que le llamamos procesos con inteligencia artificial, lo que hicimos fue promptear una serie de esculturas donde le dábamos una técnica japonesa que es cuando rompen los trocitos de la cerámica y lo recolocan, y le decíamos que luego pues, hiciera dioramas y le decíamos que fueran de arquitectura. Entonces es esta cosa de darle a un prompt diferentes conceptos de diferentes cosas y ver cómo lo hace, ¿no? Y teníamos pues, estos resultados que pues, nos parecen súper interesantes. Y luego lo que hacíamos era meterlo a un software digamos, que lo que analiza es la extrusión y está online y se pueden generar este tipo de cosas. Y vuelta, pues es no hacer algo con... No quiere. Ahí está. ¿Vale? Pues en vez de hacer un 3D, pues ¿qué pasa si entramos en un prompt, si sacamos una foto, si la foto se la metemos a un software de interpretación tridimensional y generamos estos mundos pues que nos parecen súper interesantes? Luego hemos hecho un proyecto para la America's Cup, que es una historia, y hemos utilizado esto. Porque había un momento que había una idea y dijimos, hey, aquella cosa que hicimos y sí que lo hemos utilizado, ¿no? Y ya está. Y hasta aquí la parte de presentación. Y quiero acabar con algo que, si sois estudiantes, que a mí me cuesta horrores esta pregunta para cuando colaboro con gente que son de diseño gráfico estático, es decir, no tiene sentido meter la animación al final del proyecto. No tiene sentido alguno, porque es un parche. Es decir, que las cosas se muevan para que molen, yo creo que igual tiene sentido hoy, pero dentro de 3 años vamos a estar aburridos de que se muevan. Tienen que moverse en base a una idea. Y si hacemos cosas que se mueven porque molen, seguramente que habrá dentro de 2 meses una herramienta de inteligencia artificial que va a hacer cosas que molen más que lo que hacemos nosotros. Entonces, si no hay una idea detrás que justifica cada animación, seguramente pues, yo me quedé sin curro, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que poner esta cosa que la inteligencia artificial no tiene, que es cuestionarse cosas y representar ideas, ¿no? Y lo que hacemos es esto, ¿vale? Es decir, es el uso de la animación como una herramienta, no como una causa. Yo no soy animador. Yo estudié diseño gráfico, estático, he hecho libros, he hecho logotipos, estuve trabajando 3 años en mucho y hice proyectos de branding enteros, y lo que hago es utilizar la animación para diseñar. Pero no, o sea, si tengo que poner 2 keyframes y hay una cosa que se mueve de izquierda a derecha y ya está, no me rayo porque sea muy sencillo. Si es lo que toca para la idea, es que es lo que toca para el proyecto. ¿Vale? Y luego, pues ya que estáis todas y todos aquí, yo lo que hago es todo lo que desarrollo y lo que aprendo en el estudio, intento ponerlo en práctica en diferentes sitios. Yo doy clase en IDEP, en EINA, en Alaire, en Elisava y en S-Design dirijo un máster y hago esto, hago clases de Motion Design, hago clases de diseño gráfico en movimiento, hago clases de animación. Y igual es un poco pronto para decíroslo, pero me encantaría que dierais clase el día de mañana. Porque pasa mucho en esta profesión. Nos flipa sentarnos delante de nuestro ordenador, hacer cosas, entrega al cliente y luego nos lo explicamos a gente que tiene que hacer otras cosas. Entonces, no sé aquí, porque no tengo ni idea, pero en Barcelona falta un poquito de que haya gente que la toca, que vaya a dar clase, ¿vale? Yo creo que falta un poco esto, entonces os invito a que el día de mañana deis clase porque es maravilloso saber algo y explicárselo a alguien que no lo sabe y que lo aprenda, ¿vale? Y hasta aquí, os dejo un vídeo que explica de cierre y ya está.